Pueden tomar su asiento, por favor. Gloria a Dios, aleluya. Contentos hoy, ¿verdad? Hay una presencia, hay una dulce presencia de Dios. Es lo más importante, el Espíritu Santo de Dios tomando el lugar, porque Él es el más importante. Y le damos gracias a Dios porque estamos en su casa. Le damos gracias a Dios por este nuevo día, por permitirnos respirar y contemplar un nuevo día para nuestras vidas. Amén. Por su misericordia y por su gracia. Gloria a Dios. Hoy vamos a compartir la palabra de Dios. Una palabra interesante que ministró mi vida y sé que también le va a ministrar y le va a bendecir a la suya. Amén. ¿Cuánto lo creen? Gloria a Dios. Damos gracias a Dios. Le damos la bienvenida a todas aquellas personas que nos visitan por primera vez. Siéntase en casa, en la casa de Dios, y bendiciones a todos mis hermanos. Gloria a Dios. El tema de hoy que vamos a compartir tiene como título La vida cristiana. La vida cristiana. Hemos estado escuchando palabra de Dios estos últimos domingos, estos últimos tiempos, de conocer a Dios, de conocer a Jesús, de tener esa relación y esa intimidad con Él. Lo que nos hace ser hijos de Él, ser obedientes, tener confianza en Él, en toda nuestra manera de vivir. Amén. Y la vida cristiana no es otra cosa que vivir la vida de Cristo en nuestras vidas, porque fuimos hechos a su imagen y semejanza y debemos entonces reflejar su carácter, debemos reflejar su reino, que no es de este mundo, pero que lo estableció cuando vino por primera vez, usando a todos esos hombres y mujeres, y hoy nos está usando Dios como instrumento de justicia, como pueblo, como iglesia, como hijos de Dios, porque somos embajadores del reino de los cielos. ¿Cuánto lo creen? Amén. Así es que es un privilegio de que seamos cristianos. Jesús no vino a buscar doctrinas, denominaciones, no vino a buscar a musulmanes, a católicos, a budistas, a evangélicos. Jesús no vino a buscar evangélicos. Jesús vino a buscar a hombres y mujeres con un corazón para Él, un corazón rendido, que crean en Él, y eso es lo más importante. Así es que sí, Jesús es la palabra viva, Jesús es el evangelio porque es poder para todo aquel que cree. Amén. Para salvación. Gloria a Dios. Y la vida cristiana, el ser cristiano, antiguamente había una generación desde Adán y Eva hasta Noé. Había una generación perversa, una generación con el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que había en ellos, debido a la dureza de su corazón. Es decir, que en el corazón radica todas las cosas. Si tengo un corazón endurecido, entonces voy a vivir ignorando a Dios, lejos de Dios, con una mente no renovada. Y eso fue lo que le pasó a esa generación de Caín, porque Adán y Eva fueron los dos seres vivientes espirituales. Cuando ellos nacieron, cuando Dios los formó, y Adán fue formada de la costilla de Adán, cuando Eva fue formada de la costilla de Adán, ellos y
Dios sopló aliento de vida, entonces despertó de su ser, de su espíritu, alma y cuerpo, despertó el espíritu de ellos. No despertó la carne de ellos. Tenían un cuerpo, pero ese cuerpo estaba sometido junto con el alma al espíritu de ellos. Porque Adán tenía comunión y hablaba con Dios. Y el que habla con Dios debe vivir en santidad, debe vivir con un espíritu despierto, con un espíritu conectado al de Él. Porque el alimento a nuestra vida espiritual es nuestro espíritu, con el espíritu de Dios. Entonces, Adán fue un ser viviente espiritual, al igual que Eva. Y ocurrió lo que sucedió. La historia ya la conocemos. Pero ellos fueron unos seres espirituales. Perdieron la heredad del Edén. Perdieron las promesas que Dios les había anunciado. Entonces despierta el alma, despierta la carne de ellos. Es cuando se ven desnudos y entonces vienen y son sacados del Edén a otra tierra donde tenía que ser labrada, y Eva pues sufrir dolores. Amén. Entonces viene una generación de ellos dos, y hay dos linajes. Hay un linaje de Caín, hay una generación del hijo de ellos, de Caín. Y se multiplicó esa generación. Esa generación fue una generación que vivía apartado de Dios, lejos de Dios, ignorante de Dios, un corazón endurecido, donde la maldad, la perversidad, donde había casamiento de unos con otros. Y eso llegó al corazón de Dios. Y Dios entonces decidió quitar al hombre de la faz de la tierra, de su gloria. Pero halló gracia en Noé. Entonces, esa generación no tenía una mente renovada en Dios. Por lo tanto, sus pensamientos, por lo tanto, sus vidas eran vidas que solamente la dedicaban a las cosas que no le agradaban al Señor. Amén. Luego viene otra generación, porque Dios decidió quitar de la faz de la tierra a todo ser viviente, pero Noé halló gracia y favor delante de Dios. Delante de Dios. Noé, un hombre de Dios. Noé, un hombre que oraba a Dios, que escuchaba a Dios. Y por ese corazón de Noé, entonces viene una nueva generación en el nombre de Jesús. Y esa nueva generación también continuó ignorando al Señor, pero Dios preservó la vida a través de esa nueva generación, usando como instrumento a Noé en la construcción de la barca, para que su familia y él se salvaran, pero también se preservara la vida y la salvación desde ese entonces hasta hoy. Porque tú y yo nuestra vida fue preservada desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que nos formara en el vientre de nuestra madre. Ya Dios había pensado en ti y en mí. Y esa vida que Dios había predestinado, esa vida que Dios había decidido por ti y por mí, hoy por hoy, le damos gracias a Dios por eso. Amén, gloria a Dios. Y antes de conocer a Dios, éramos criaturas de Dios. Éramos seres vivientes, carnales, por la naturaleza pecaminosa heredada de Adán y Eva. Amén. Teníamos, como les dije, una mente no renovada y un cuerpo corrupto, corruptible, un cuerpo lleno de pecado, un cuerpo donde lo que se manifestaba era las cosas de la carne, las obras de la carne, las emociones que estaban en nuestra alma. Y por esa razón éramos del mundo.
Por eso hablábamos las cosas del mundo y el mundo nos oía. Amén. Y esa era nuestra naturaleza, esa eran nuestras vidas antes de ser cristianos, antes de que una vez recibiéramos a Cristo, empezáramos a vivir una vida cristiana. Pero antes de esa vida cristiana, producto de que se nos revelara el propósito de Dios en nuestras vidas, vivíamos una vida apartado de Dios. Vivíamos una vida lleno de las obras de este mundo. Gloria a Dios. Y esas tres cosas que operaban en nosotros, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, las cuales no provienen del Padre, provienen del mundo, provienen de este mundo, porque el reino de Dios no es este mundo. Pero todas esas cosas con las cuales Satanás, el diablo, tienta a nosotros los cristianos es a través de estas tres cosas: la carne, los ojos y la vanagloria, esos malos deseos. Porque hay deseos de nuestra carne, pero tiene que ser dominada por el Espíritu Santo. Debe ser dominada por la justificación, por la verdad que es Cristo. Amén. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto estamos aprendiendo? Y lo más importante es que estas cosas pasan. Estos malos deseos pasan. Estas cosas del mundo pasan y su deseo. Pero los que creen en el Señor, los que hacen la voluntad del Padre, van a permanecer para siempre. Y eso está en 1 Juan 4, versículos 5 y 7. Amén. Ahora bien, ¿cuáles son esas cosas que están en el mundo pero que antes hacíamos? Vamos entonces a verla en Gálatas 5, capítulo 5, versículo 19 al 21. Gálatas capítulo 5. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Gloria a Dios. 5:19 dice: ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Estas son fornicación, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, partidismos, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os advierto, como ya lo hice antes, que lo que hacen todas tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, pasamos a este altar, vamos a dar testimonio de nuestras vidas antes de conocer a Cristo. Nosotros estábamos inmersos en estas cosas. Tal vez cada uno de nosotros no vivía, no manifestaba, no hacía todas estas cosas que la palabra está citando hoy en la mañana. Pero tal vez una o dos o tres. Pero nosotros entonces teníamos una vida corrupta, teníamos un cuerpo corrupto, teníamos una mente no renovada en la palabra de Dios. Porque cuando nuestra mente es renovada por la palabra de Dios, entonces nuestras vidas son transformadas y cambiadas. Nuestras vidas entonces transitan por caminos que son los caminos de Dios, caminos del amor y de todas las cosas buenas que le agradan al Señor, que le agradan al Padre y al Hijo. Entonces, cada uno de nosotros teníamos una vida que manifestaba estas obras, que manifestaba estas cosas que Dios aborrecía y aborrece. Entonces, es un privilegio, hermano, que hoy por hoy seamos los hijos de Dios. Es un privilegio que hoy por hoy seamos esos embajadores de Dios, de su reino, que seamos cristianos, que tengamos el carácter de Cristo en nuestras vidas. En mi caso, yo reconozco que a mí Dios, mi vida me la preservó, al igual que la de ustedes.
Desde que nací hasta que me fui a la universidad, muchacho con todos mis defectos y errores, debilidades, fui infiel a Dios. Sí lo fui porque no lo conocía. Y antes de yo casarme, yo tenía una vida, y después de casarme era otra vida, pero aún no teníamos a Cristo en nuestros corazones, aún no conocía a Dios, porque el conocimiento nos da a nosotros la confianza, nos da a nosotros la seguridad, nos da a nosotros el entender que hay un Dios verdadero, celoso, justo, y que nosotros entonces tenemos que ser obedientes a sus mandamientos. Pero sí tenía mis defectos, sí tenía mis pecados. Entiendo que fui escogido por parte de Dios, lo entiendo ahora, pero antes no lo entendía porque no conocía nada de esto. Había una religión en mi vida, había una religión en mi familia, que por cierto todavía la hay, porque todavía no han confesado con su corazón a Cristo, pero ellos están en las promesas, y por eso yo soy instrumento junto con el resto de mi familia, para que ellos también lleguen a los pies de Dios. Amén. Y esta vida cristiana que yo debo llevar ante los ojos de Dios tiene que ser una vida cristiana sincera, honesta, fiel, en obediencia, reflejando la esencia de Cristo, que es su amor, que es su perdón. Y eso es lo más importante. Yo era una persona y un joven que tomé mi primera cerveza en mi mano en la universidad, porque siempre he sido una persona deportista, siempre me ha gustado el deporte, siempre he seguido ese linaje de mi papá. Pero pecador. Pero yo pude haberme perdido en ese tiempo, y lo vamos a ver en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13, por favor, para que lo pongan en pantalla. ¿Ya está en pantalla? Versículo 2, capítulo 13. Gloria a Dios. ¿Cuánto estamos aprendiendo? Amén. Pero nosotros debemos dar gracias a Dios siempre por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os ha escogido desde el principio para salvación por la santificación del Espíritu y fe en la verdad. También, ¿cuántos cristianos que hoy son cristianos, pero que se han apartado de Dios, que también fueron escogidos, pero en este momento, o tal vez estén apartados de Dios, o volvieron otra vez a los rudimentos, volvieron otra vez a las obras de la carne, volvieron otra vez a ser ese viejo hombre? Pero ese no es el punto. El punto es que nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Es decir, que nuestra vida cristiana ya había sido determinada, definida por Dios. Y hoy lo entendemos porque ese propósito hoy se ha cumplido. Ahora bien, ¿quién nos guardó? ¿Quién guardó mi vida? Porque yo me pude haber perdido allá en Mérida. Joven, muchacho de 21, 22 años, 20 años, me casé a los 21. Y antes de casarme también estaba en la universidad. Placeres, deleites. Pero Dios preservó mi vida. Ahora lo entiendo. ¿Por qué? Para salvación, para la salvación de mi familia, para la salvación de toda mi parentela, para la salvación de todas las familias de esta iglesia, para la salvación de esta nación y de todas las naciones del mundo, aun cuando habrán naciones que no van a ser salvas. Lo habla Apocalipsis. Entonces, este versículo es tremendo. Podemos entender que nos pudimos haber perdido, y lo que estamos aquí, vuelvo y repito, tenemos una vida distinta una de la otra, con pecados en número distinto también unos de los otros.
pero hoy estamos aquí para la gloria de Dios. ¿Cuánto le dicen gloria a Dios al Señor? Amén. Gloria a Dios. Tal vez yo no incurrí en todos estos pecados o en todas estas manifestaciones de la carne, pero muchas partes de ellas las hice, al igual que tal vez todos aquí presentes. Pero gloria a Dios que ahora somos cristianos, hijos de Dios. Somos la iglesia y los embajadores del reino, y que conocemos a Dios, y que ese conocimiento nos debe dar a nosotros el temor a Él, guardando sus mandamientos en nuestros corazones y ponerla por obra. Y que cada día, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, podamos agradar al Padre y al Hijo en santidad, vivir en el Espíritu y no en la carne, porque el Espíritu es muerte, pero con el Espíritu hacemos morir la carne, y el Espíritu Santo operando en nosotros, manifestando su poder, manifestando su gloria en nosotros por medio de la obediencia, por medio de conocer a Cristo cada día en oración y en la intimidad, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y como dije, pero un día, diga conmigo, un día recibimos a Cristo, un día confesamos a Cristo, un día conocimos a Cristo. Y este conocimiento de Dios entonces nos hizo ser hijos de Él. Este conocimiento nos hizo ser, ¿verdad? De pertenecer a Jesús, de pertenecer a Dios, de su reino. Amén. Y cuando fuimos llamados, y cuando nuestro espíritu despertó, y cuando confesamos a Cristo, nuestra vida cambió. Nuestra vida sufrió un proceso que cada día, con la ayuda del Espíritu Santo y en el conocimiento de Dios, hemos estado siendo moldeados, hemos estado siendo corregidos, hemos estado siendo santificados, y como ese vaso, y como esa vasija, y como esa vasija que necesita el alfarero que nos moldee cada día, para que todas esas cosas, para que esa basura, esas cositas que lo que hacen es no perfeccionar la obra, salgan de nosotros. Definitivamente, ese viejo hombre quede atrás, porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Porque si estoy juntamente crucificado, mi carne tiene que estar crucificada por esos malos deseos engañosos. Y yo debo entender que yo estoy sentado espiritualmente con Jesús a la diestra del Padre. Hermano, pero yo estoy aquí en la tierra. Sí, físicamente. No pertenecemos a la tierra. Nosotros somos peregrinos. Nosotros estamos de pasada. Y debemos entender que ese amor con que Dios nos amó y nos sigue amando, debemos nosotros reflejarlo. No solamente amándome a mí mismo, o amando a mi esposa o a mis hijos. Debo amar también a mi hermano, debo amar a los pastores, debo amar al liderazgo, debo amar a mi enemigo. Porque si soy cristiano, si tengo una vida cristiana, entonces es apariencia, entonces es una vida de apariencia de piedad. Y Jesús, Dios, entonces eso lo ve en lo secreto, eso lo ve en mi corazón. Porque yo puedo expresar muchas cosas, puedo hablar, yo puedo estar aquí predicando por la gracia de Dios, porque no soy digno, porque hay que tener temor de estar aquí. Tengo debilidades, errores. A veces peco, a veces digo palabras que no le agradan a Dios, pero no son palabras extremas. Tal vez son algún gesto o algo, qué sé yo. Pero siempre la misericordia de Dios nos alcanza, porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, viene un arrepentimiento, viene una rendición, viene esa actitud que Dios le agrada, porque un corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. Pero Él sabe que somos sus pueblos. Él sabe porque Jesús vino a la tierra y padeció y sufrió todo lo que nosotros también sufrimos. Así que no hay nada que Jesús pueda entender de nuestros padecimientos mientras estemos en esta carne. Él sabe que somos débiles,
pero en Él somos más fuertes. Amén. En Cristo soy fuerte. En Cristo yo soy más que vencedor. En Cristo tenemos victoria. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Ahora, ¿qué nos dice Dios? ¿Qué nos dice Dios en cuanto a la pasada manera de vivir? Fíjense, hemos estado hablando de la vida cristiana, hemos estado hablando de que hubo una generación apartada de Dios, lejos de Dios, ignorante a Dios, con una mente no renovada, una generación perversa, pero en el transcurrir del tiempo, de los tiempos, Dios ha venido usando hombres y mujeres, profetas, pastores. Antes de Cristo Dios ha venido usando y ha venido hablándoles a hombres y mujeres para establecer su reino. Pero siempre ha habido una generación apartada de Dios, pero también siempre ha habido gente, generaciones que le han creído a Dios, que le creyeron a Dios y que fueron utilizados como instrumento de Dios para establecer su reino. Porque el centro del amor y propósito de Dios somos nosotros. No hay nada creado por Dios, ni las estrellas, ni los planetas, ni los mares, ni los pájaros, ni las plantas que se visten de lo más bello, ni la ciencia. Nada de eso nos compara a Dios con nosotros, porque tú y yo somos el centro del amor de Dios. ¿Por qué? Muy sencillo, la palabra lo dice. Porque tú y yo fuimos creados a su imagen. Los animales no fueron creados a la imagen de Dios, son criaturas de Dios. Nosotros fuimos criaturas de Dios, pero una vez que recibimos a Cristo, entonces pasamos a ser hijos de Dios, heredero de Dios y coheredero en Cristo Jesús. Una vez que una vez que recibimos a Cristo, entonces las promesas de Dios, el poder de Dios, la gloria de Dios se manifiestan en nuestras vidas. Así es que nosotros somos privilegiados. Así que ese amor tan grande de que nosotros no merecerlos, recibimos ese amor y entendemos que Dios nos ama por lo que está en su palabra, nos debe dar a nosotros la reflexión de que también debemos ser recíprocos. Debemos también corresponderle a Dios con ese mismo amor, no fingido, sino honesto y sincero. Y eso es lo que nos va a dar a nosotros crédito. Eso es lo que va a materializar nuestra identidad y autoridad en Cristo Jesús. Porque yo como papá, como abuelo, no puedo decirle a mis hijos, a mis nietos, no fumes si yo lo hago. No puedo hablar de honra a mis padres si yo no estoy pendiente de ellos y soy cristiano. Yo no puedo en el trabajo, siendo cristiano, tener una cara. ¿Con qué autoridad entonces? Entonces recordemos que Pablo reprendió a Pedro. Amén. Conocemos esa historia. Debemos ser siempre uno, como lo es Jesús con el Padre. Debemos estar unidos al Espíritu Santo. Y si estamos unidos al Espíritu Santo, entonces ¿qué debemos reflejar? El fruto del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor. Lo sabemos todo, ¿verdad que sí? Fe, esperanza, benignidad, mansedumbre, paciencia. Todas esas cosas que le agradan a Dios debe ser reflejo de lo que tenemos adentro, porque tenemos ese tesoro dentro de nosotros. Y si yo tengo ese tesoro que es Cristo en medio de mi debilidad, yo debo entonces agradarle, no solo con cánticos, no solo con mi servicio, sino con lo que yo soy, con mi vida y con lo que yo soy. Porque la adoración no consiste en cantar, la adoración no consiste, o sea, todo lo que podemos hacer es adoración a Dios, es verdad. El evangelismo de ayer, eso es una forma de adorar a Dios, una forma de alabar al Señor, porque es nuestro deber como cristianos. Pero más que eso, yo debo reflejar, yo debo ser ese
ese árbol, la palabra dice que debemos ser como árbol plantado, ¿junto a qué? Junto a la televisión, junto al celular, junto a las cosas corrompidas que se comparten en un lugar. No. ¿Dónde yo debo estar junto? Junto a la palabra. Junto a la palabra. ¿Por qué? Porque es la que alimenta mi espíritu. Es la que me va a transformar y cambiar. La palabra de Dios es la que va a romper. Es la que va a separar. Es la que me va a alimentar cada día en mi caminar diario, donde quiera que yo vaya, donde quiera que yo esté y con quien esté. Entonces, esa es la vida cristiana. Esa es la vida cristiana que yo debo vivirla día a día, en el nombre de Jesús. Y por eso es que Dios nos alerta en cuanto a la pasada manera de vivir. Vamos a buscar Efesios 4. Efesios capítulo 4. Gloria a Dios, aleluya. Efesios capítulo 4, versículo 22 al 32. Con respecto a vuestra antigua manera de vivir, Dios nos dice que nos despojamos del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia, santidad y verdad. Yo no me puedo vestir del nuevo hombre. Yo no me puedo vestir de Cristo no siendo cristiano, pero inclusive siendo cristiano, yo puedo continuar, o sea, mis vestiduras pueden aún continuar con esa vieja vestidura, con ese viejo hombre. El viejo hombre ya no puede operar en mí como nueva criatura, como hijo de Dios. Entonces, hay dos cosas que deben ocurrir para que yo me vista de Cristo, para que mis vestiduras todo el tiempo estén blancas, estén agradables y lleguen con olor fragante ante la presencia de Dios. Yo me tengo que despojar, yo me tengo que negar, tengo que quitar de mí ese viejo hombre, esa vieja naturaleza en la cual yo vivía, operaba. ¿Y cómo yo me despojo? Bueno, lo dice la palabra de Dios, declarando en mi vida, dejando a un lado estas cosas y renovando cada día mi vida, mi ser en la palabra de Dios, que es la que va a transformar y cambiar toda maldición en bendición, que es la que me va a alinear al reino de Dios, a su justicia y verdad. Entonces yo necesito aplicar estas dos cosas. Amén. Gloria a Dios. Por lo tanto, habiendo dejado la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo. La mentira no puede tener cabida en el cristiano. La mentira no puede andar en mi vida cristiana. La mentira no puede habitar ni abundar en mi hogar. En mi matrimonio no puede habitar la mentira, porque Dios no se puede engañar a sí mismo. Su palabra no se puede contradecir la palabra de Dios, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, si Jesús está en mí, la verdad de Jesús está en mí y yo debo hablar verdad, yo debo andar en la verdad y el Espíritu Santo me va a guiar siempre a toda verdad, que es Cristo, cuando yo tengo temor de Dios. Entonces, aquí en la iglesia no debe haber mentira. Yo no puedo hablar con mi hermano, ¿verdad?, con el que yo me la llevo bien y voy a criticar no puedo hablar esas cosas, porque a Dios no le agrada. En el cuerpo de Cristo no debe operar la mentira, debe operar la verdad, porque dice la palabra que se corrige la mentira o cómo sale la verdad a la luz. Bueno, hablando con amor, con mansedumbre, y así se corrigen las cosas. Sale la verdad a la luz y se corrigen las cosas, pero con amor. Y nosotros tenemos el poder y la confianza, así como lo hacemos con mi hermana o con mi hermano de sangre, que me da toda la confianza para hacerlo.
Así como lo hago con mi papá y mi mamá, que lo hago con toda confianza, lo debo hacer también con mi esposa, con mis hijos y también con los pastores. Y lo debo hacer con la pastora Elsa. Yo lo debo hacer con su esposo. Lo debo hacer con todo el liderazgo. Y juntos como cuerpo, entonces vamos a ser más que vencedores. La victoria va a estar siempre. El enemigo no va a tener autoridad, no va a tener poder, no va a poder avanzar, no va a poder penetrar, aun cuando sabemos que él viene, tienta, pero no tiene derecho porque no le estoy abriendo brecha. Porque yo estoy hablando verdad con mi hermano, con el prójimo. Estoy hablando verdad en mi trabajo, en la oficina, con el gerente que está en corrupción, con el gerente con el cual yo debo tener comunicación porque yo soy jefe de departamento, soy jefe de sección. Estoy alineado a una política, a una junta directiva, a una forma de trabajar que todos sabemos y conocemos. Pero debemos ser como José. José trabajó en el imperio más grande de todo el planeta Tierra, el imperio Egipto. Y después del faraón, él, la máxima autoridad, con toda la administración de las tierras, de las riquezas y tesoros, y tuvo un anillo. Pero José fue tentado, pero José tuvo pruebas, pero no pecó. ¿Por qué? Porque actuó en justicia y en rectitud. Fue una persona vertical con Dios. Y José fue un muchacho, un hombre próspero, sano. Dios estuvo con él. Porque cuando lo llevan para que le diese el testimonio de los sueños del faraón, el faraón le dice: ¿por qué tú no te arrodillas? Él no se arrodilló y él sabía que si no se arrodilla lo iban a matar. Se lo dijo las autoridades, el liderazgo del faraón: arrodíllate. No me voy a arrodillar ante ningún hombre. Yo no me voy a arrodillar ante el gerente de Ferrominera. Es una autoridad puesta por Dios y yo me tengo que someter. Pero ¿qué dice la palabra? En Dios, en los principios de Dios, en la palabra de Dios. Yo no puedo manchar mis manos. Entonces yo tengo que cuidar, tengo que tener temor de Dios. Porque soy ¿qué? Cristiano. Porque tú eres cristiano. Porque vivimos una vida cristiana. Entonces yo debo corresponder con esa identidad que Dios me dio a mí cuando yo recibí, confesé y creí en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Enojado, pero no pequéis. Dios nos dice: podemos ponernos bravos, podemos hacer un gesto de no aceptación físico, verbal. Pero no peques. No debo pecar. Que el sol no se ponga sobre mi enojo. No debo yo transgredir nuevamente. Porque ¿qué pasa? ¿Qué dice Hebreos? Hebreo dice que si en el conocimiento de la verdad, mi vida siendo cristiano, la pongo como práctica del pecado, entonces no queda más sacrificio al pecado y viene sobre mí una horrenda expectación de juicio. Estoy llevando a Cristo nuevamente a la cruz. Ni tú ni yo vamos a ir a la cruz, pero nos dice la palabra que debemos tomarla espiritualmente, morir a esos deseos, morir ante lo que no me gusta, morir ante las decisiones que se puedan tomar, ministerial, empresarial, en el hogar, en lo que sea. Yo debo morir para poder seguir a Cristo. Si no hago esas cosas, no puedo seguir a Cristo. Y Cristo, viendo que yo intento seguirlo, Él está allí esperando, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Cuánto lo creen? Gloria a Dios, aleluya. El que roba, que no robe más, sino que trabaje. Pero gloria a Dios que esto no pasa aquí. Amén. Ninguna palabra obscena, corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea para edificación según necesaria, para que imparta gracia a los que oyen. ¿Cuánto como cristiano ha salido de nuestra boca alguna palabra que se defina como esto? Yo la he dicho. Pero ¿cuál palabra he dicho? Bueno, eso es Dios conmigo y yo con el Señor. Pero lo que sí te aseguro es que no son palabras que comprometan el reino de Dios.
Amén. Y así la situación sea una situación delicada, fuerte, desagradable, así sea una situación de escasez, una situación que comprometa el presupuesto de la familia, una situación que comprometa la armonía y el amor familiar, una situación que comprometa una situación ministerial, no debe salir ninguna palabra corrompida, grosera, altanera, porque vuelvo y repito, Dios nos recuerda que somos sus hijos. Cristo nos recuerda que somos su cuerpo. Y si somos su cuerpo, siendo Cristo la cabeza, hay una garantía total y absoluta que vamos a estar juntos en el Espíritu, en verdad y en una misma fe, en un mismo pensar, en un mismo sentir. No debe haber ningún desbalance, ningún desequilibrio, espiritualmente hablando, dentro del cuerpo de Cristo. Y si no lo hago dentro del cuerpo de Cristo y lo hago afuera, entonces no estoy siendo honesto, sincero, no estoy siendo fiel, no estoy teniendo temor de Dios. Amén. Seguimos rápidamente. No entristezcáis, que no haya, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, en que fuiste sellado para el día de la redención. Hemos entristecido al Espíritu Santo. Yo he entristecido al Espíritu Santo como cristiano. Entiendo que esta carne todavía está ahí viva, pero mi vida de oración desde temprano en la mañana, mi lectura de mi devocional, mi lectura de la palabra, me ayuda a santificarme cada día, porque no somos perfectos, pero la santificación consiste en el temor y en la obediencia a Dios, hasta que Jesús venga y este cuerpo sea glorificado. Amén. Gloria a Dios. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, grito y calumnia, junto con toda maldad. Dios nos dice que nos quitemos, que nos despojemos, que renunciemos, que nos neguemos a estas cosas. ¿A qué? Amargura, enojo, gritos y calumnia. La amargura trae ¿qué? Enfermedad. Si hay un rencor, si hay una envidia, si hay un dolor por lo que me hicieron ayer o el año pasado, o por lo que me hizo mi esposa o mi esposo o mis hijos, o por lo que hizo mi papá, mi mamá, o por lo que me hizo mi hermano aquí en la iglesia, y yo lo internalizo y yo le doy cabida, entonces mi corazón se va a endurecer. Y si no entiendo que los principios del reino de Dios me inducen, me guían, el Espíritu Santo me redarguye a renunciar y sacar eso de mí, me voy a enfermar. Cada vez que vea a mi hermano, me aparto o qué sé yo. Cada vez que vea a mi hermano de sangre, comento, qué sé yo. Cada vez que vea a mi compañero de trabajo, igual. Nuestro corazón tiene que estar, debemos procurar que nuestros corazones, cada día, con la ayuda del Espíritu Santo, con la oración, con el conocimiento de Dios en su palabra, por medio de la fe, estemos alineados a la santidad de Dios y podamos ser nosotros ser agradable ante Dios, ser agradable ante mi hermano, ser agradable ante la pastora, el pastor, el liderazgo, ser agradable ante mis compañeros de trabajo, ser agradable ante cualquier situación. ¿Por qué? Porque es mi vida cristiana, porque yo soy cristiano. Y cuando yo me identifico con la vida de Jesús, entonces yo tengo autoridad y confianza que Dios me va a bendecir, me va a guardar, me va a proteger. Nada me va a ocurrir, nada malo, ninguna enfermedad se podrá enseñorear, aun cuando nosotros podamos tener alguna enfermedad. Por un camino viene y por 7 va a huir. ¿Por qué? Porque hay una promesa. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. ¿Por qué?
porque somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Más bien, sed bondadosos y misericordiosos los unos con los otros, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El perdón es de Dios. Debemos perdonar. Debemos perdonarnos unos a otros. Debemos amarnos unos a otros. Pero el perdón viene por el amor. Porque Jesús, antes de sanar, perdonaba. Jesús en ningún milagro, en ninguna manifestación de su poder, primero sanaba y después perdonaba. No. Primero perdonaba. Primero la persona recibía el perdón, la liberación, y luego de manera automática venía la sanidad espiritual. Venía la manifestación del poder de Dios y de la gloria en esa persona. Y también nosotros lo estamos viviendo. También nosotros lo estamos experimentando. Porque cuando perdonamos somos libres. Primeramente nos ministramos a nosotros primeros. Y el perdón es de un cristiano. El perdón forma parte de la vida cristiana. No el orgullo, no el rencor, no la envidia. Eso Dios lo está viendo. Y si yo aún mantengo algunas cosas de esas, bueno, Dios nos está hablando hoy. Dios me habló primeramente a mí. Y buscando la palabra con mi mente en el Espíritu, orando y tomando en cuenta las palabras que hemos estado recibiendo. Porque si yo conozco a Dios, entonces yo tengo que amar y perdonar. Si yo no amo y no perdono, yo me estoy autoengañando. No puedo engañar a Dios. El amor de Dios no puede estar en ese o en esa persona cristiana. No lo ha conocido todavía. Hemos recibido y recibimos esa palabra el domingo pasado, creo. Yo llegué un poco tarde pero la escuché en mi casa. Entonces la vida cristiana es consecuencia de un conocimiento, de una aceptación, de una revelación. Porque Dios preservó la vida con Noé, con José. Dios usó a José para preservar la vida. Entonces nosotros fuimos preservados también por Dios, nuestra vida, desde que el mundo es mundo. ¿Por qué? Porque hay un propósito que tal vez todavía no ha sido revelada en tu vida y en mi vida, pero de que sí estamos seguros es que la vamos a recibir en el nombre de Jesús. Y lo estamos recibiendo porque esta iglesia es una iglesia desde su fundación ha estado siempre sostenida por el Espíritu Santo de Dios. Y ha tenido mucho tropiezo, pero Dios es grande y fiel. Amén, gloria a Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Bueno, aquí siempre con mi guía, ¿no? Pero Dios es el que habla. Amén. Yo le doy gracias a Dios porque si no fueran por estas cosas, por estos tiempos, ¿dónde estaríamos nosotros, verdad? Si Dios no había pensado, si Dios no pensó o no había pensado en nosotros, ¿dónde estaríamos nosotros? Inclusive, dice la palabra que podemos perder esta salvación. Entonces tenemos que guardarla ¿cómo? Con temor y temblor. Nos deslizamos, nos desviamos por circunstancias adversas, por panoramas, por situaciones, sí, es verdad, pero que tenemos que siempre estar alineados a lo que Dios quiere y espera de nosotros. Amén. O sea, la vida del cristiano tiene que ser una vida totalmente completa a Dios. Amén.
¿Por qué? O sea, totalmente completa a Dios, que obedecemos al Señor en todos sus mandamientos. Que no haya ningún mandamiento que no podamos cumplir. Que no desestimemos ningún mandamiento de Dios. Que seamos completo, totalmente completo en Dios. Es decir, que guardemos sus mandamientos. ¿Cuántos son los mandamientos de Dios? Todos lo sabemos. Bueno, yo voy a amar a mi esposa porque es mi esposa, pero yo tengo que amar a mi hermano. Yo tengo que amar a mi hermana de sangre. Yo tengo que amar a todos ustedes. Entonces, si amo a mi esposa y no amo a mi hermana de sangre, o no amo a mi hermano de fe, espiritualmente hablando, entonces no estoy siendo completo en los mandamientos de Dios que me demanda como hijo de Él. Porque si yo no cumplo un mandamiento y cumplo 9 o cumplo 3 o 2, entonces cuando yo ore, cuando yo me pare en la mañana a buscar la presencia de Dios, téngalo por seguro que el Espíritu Santo les va a redarguir. Y si no le redarguye, entonces tenemos que reflexionar en nuestro corazón. Amén. Porque en Jesús, yo estoy completo. Entonces, Jesús no amaba a los griegos, Jesús no amaba a los samaritanos, Jesús no amaba a los judíos. Jesús nos ama a todos por igual. Pero su compromiso no es con el hombre, su compromiso es con su palabra. Señor, afuera está tu madre y tus hermanos. ¿Qué le dijo Jesús? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. La Biblia por ningún lado dice que cuando Jesús hablaba, cuando en las Escrituras rojas, cuando Jesús se refería a María, no le decía madre. Ahí no dice madre. Los relatos en la Biblia, los que escribieron la Biblia, lo dicen. Tu madre y tus hermanos están afuera. En la cruz, hey mujer, hey tu hijo. Porque Jesús nunca tuvo madre. Jesús, Él fue el que creó el mundo y a todas las cosas del mundo. Antes que el mundo fuera, Jesús ya lo había creado. Él vino, tuvo que usar un vientre humano para que se cumpliese todas las escrituras. Entonces, debemos entender, espiritualmente hablando, esas cosas. Debemos ser hombres y mujeres totalmente entregados a la voluntad de Dios en cada aspecto de nuestra vida. No podemos obedecer, como le dije, un mandamiento de Dios en un aspecto de nuestra vida, desobedeciendo a Dios en otro aspecto de nuestra vida. ¿Sí lo captaron? Lo repito. Como le dije el ejemplo, si yo guardo los mandamientos de Dios, yo también debo guardarlo honrando a mi esposa. Yo también debo guardarlo honrando a mis padres. Yo también debo guardarlo manifestando la fe de Dios en el cuerpo de Cristo. Vamos a evangelizar, venimos a servir al Señor, pero debe haber un balance y un equilibrio en nuestras vidas como cristianos. Pero tenemos una familia, tenemos un compañero, tenemos una gente. Hay gente esperando por nosotros. Bueno, yo no puedo porque tengo un compromiso. ¿Cree que eso le va a agradar a Dios? No le va a agradar a Dios. Tiene que haber un equilibrio. Primero tú, Jerusalén. Primero tu casa. Porque Dios lo va a demandar. ¿Qué hiciste con la esposa que te di, con los hijos? ¿Qué hiciste con los tíos? Con los primos. ¿Qué hiciste?
con las suegras. Les hablaste. Hey, fuiste testimonio, fuiste ejemplo de mi reino en la manifestación de mi amor ante la gente que esperaron y esperaban por ti mientras estuviste en esta tierra, mientras estuviste predicando. Entonces, esa es la vida que debemos entender. Hay una vida, sí, es verdad, cristiana, pero también Dios está esperando por la manifestación de su pueblo, como ayer se hizo, gloria a Dios, tremendo. Yo me vine al mediodía. Había una necesidad en casa de mi papá. Si había una necesidad en casa de mi papá, y gloria a Dios porque aquí está mi hermana de sangre y compartimos esas responsabilidades. Y cuando uno, previo acuerdo, va y el otro queda, gloria a Dios. Pero yo tengo que darle ejemplo a mis padres, a mis hermanas, de que yo voy a evangelizar y voy a ir a una actividad, pero también tengo un deber. Tengo que honrar a mi papá porque tiene una necesidad y hay que bañarlo, hay que asearlo. Entonces ¿va a venir condenación a mi corazón? No, porque la palabra lo dice: honra a tu papá y a tu mamá para que tenga larga vida y todo te vaya bien. Y bueno, me fui, mi esposa, pero bueno, gloria a Dios. Y así en todo. En el trabajo hay celebraciones y hay cristianos en el departamento. Entonces afuera estaba la celebración con una parrilla y bebida y no se movían ellas para ir. Y le digo: ¿y por qué no van? No, son cosas mundanas. No, señor. Claro, yo no le dije nada. Yo lo que hice fue: está bien. Y yo me fui al sitio. Me traían una cerveza. Pero el que me trajo la cerveza no me conoce. Es de otra gerencia. Pero los que están en la gerencia donde yo trabajo me conocen. No me traen cerveza. Más bien, los que vienen llegando: mira, te presento a Luis, cristiano. Y eso es lo más importante. La vida cristiana. En todo lugar, donde quiera que vayas y con quien estés. Vertical con la rectitud, vertical con la justicia, con lo correcto, en medio de nuestras debilidades y errores, porque lo tenemos todos. Amén. Gloria a Dios. Aquí yo escribí algunas cosas, pero hay muchas. ¿Qué es la vida cristiana? De lo que hemos dicho también. La vida cristiana debe ser una vida de oración, de santidad, de temor a Dios, llena de la palabra de Dios, que conozca a Dios, de fe y paciencia. Podemos tener fe, pero si no hay paciencia, no viene el milagro. Si yo creo y no tengo paciencia, no viene el milagro. Porque no tiene sentido que yo espere lo que yo estoy viendo. ¿Para qué esperarlo, verdad? Yo espero con fe, pero con paciencia. Pelear la buena batalla de Dios. Correr esta carrera con paciencia. Amén. Permanencia y total obediencia. Que hable verdad. De identidad y autoridad, de testimonio y lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría. Si todo esto lo hacemos, busquemos en Lucas capítulo 9, versículo 18. Lucas, ya estamos terminando. No sé si silencio, ¿no? No sé si Dios nos está hablando.
Amén. Gloria a Dios. Yo sé que Dios nos está hablando. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Dios. Señor, toda la gloria y toda la honra sean para ti, Señor. Nueve, 18, 20. Aconteció que mientras él estaba orando aparte, sus discípulos estaban con él y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Respondiendo ellos dijeron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los antiguos profetas ha resucitado. Y les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Dios nos revela de una u otra forma este versículo a cada uno de nosotros, pero también nos lo revela de manera profunda. ¿Sabes qué? A Jesús no le importaba lo que, no es que no le importaba, Jesús no estaba preocupado de lo que la gente hablaba de él. Sin embargo, le hizo esta pregunta a sus discípulos, a los que él escogió, a los que él preparó, formó, a los que recibieron el amor de Jesús, a los que vieron las señales, los prodigios, a los que vieron la manifestación del poder de Dios a través de Jesús. Y aún así, la incredulidad había en ellos. Y aún así, puede haber incredulidad en nosotros. Jesús le estaba diciendo a los discípulos: mira, por allá, ¿qué dice ellos? ¿Quién soy yo? Ellos no captaron lo que Jesús les estaba manifestando. Porque la respuesta, aun cuando textualmente le estaban diciendo a Jesús lo que ellos oyeron como respuesta de la gente, está bien, está bien. Pero se dieron cuenta ellos que lo que dependiendo de lo que ellos eran en Jesús, de su identidad, de la forma como ellos hablaban o hablan, de la manifestación del poder de Dios a través de ellos no se daban cuenta de que lo que ellos hablaban, decían, manifestaban o hacían era el reflejo de Jesús, es lo que Jesús es. Amén. Y luego le dice: ¿y qué dicen ustedes? ¿Quién soy yo? Pedro le dijo: tú eres el Hijo de Dios, el Cristo, que viniste. Le dijo: bueno, no te lo manifestó, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. A Jesús le importa, le interesa de quiénes somos nosotros. Si mi hermana le dice a su hermana: ¿qué dicen mis hermanos? O mi hermana le dice a uno de los miembros de su coordinación: ¿qué dicen los demás hermanos del ministerio, de mí como líder? ¿Qué espera la coordinadora? Palabras de satisfacción, de crédito, palabras, gestos agradables, manifestando el buen testimonio del líder, de la coordinadora o del coordinador. Pero es importante, a Jesús le dio importancia de que dijeran quién era Él. A la coordinadora no se debe preocupar qué dicen los demás miembros de la coordinación. No, a ella lo que le interesa es estar bien con Dios, de que su vida cristiana dentro de la iglesia sea reflejo afuera, sea reflejo en la coordinación que Dios les entregó, en el llamado, porque ella fue escogida con propósito. Entonces la vida cristiana debe estar entonces
en su corazón debe liderizar las responsabilidades asignadas y la gestión, los resultados, es compartido. No es solo de una parte, es de las dos partes. Porque así tú tengas un liderazgo firme, Jesús lo tuvo, fue vituperado, fue rechazado, no les importó, porque Él dijo, en la palabra de Dios dice, a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, pero a los que le recibieron y creyeron en Él, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces Jesús no se estacionó, oye, cree, yo soy el Hijo. No, Él iba por las aldeas a predicar, a establecer su reino, su palabra, establecerla. Pero Él sabía quienes creían y quienes no creían. Pero a Él no le importó eso. Él continuó porque Él estaba seguro, Él estaba claro a qué vino. Entonces debemos estar claros cada uno de nosotros en el llamado, en el trabajo que hacer. Entonces es muy importante que nuestra vida en Dios es muy importante. Gloria a Dios, Señor. Hasta aquí me trajo el Espíritu Santo.